Les saluda de nuevo Giovanni Set. Este día pues vamos a desarrollar un video, siempre tomando en cuenta la parte de pruebas. Seguimos con la unidad número 2 y les leo los resultados de aprendizaje. Aplicar pruebas unitarias manuales en el desarrollo de ejercicios. Eso lo vamos a hacer cuando estamos codificando aplicaciones. Definir términos esenciales para la implementación de testeo de software. Implementar testeo manual en un proyecto de desarrollo. Vamos a empezar con la parte de pruebas, que es un tema al cual iniciamos la semana pasada y esta semana lo vamos a seguir tocando. Hay mucha parte de concepto acá que debemos de conocer antes de entrar con diferentes herramientas que podemos utilizar. Pruebas. La manera adecuada de enfrentarse al reto de la calidad es la prevención. Más vale prevenir que curar. Eso pues todos lo sabemos. La prevención es lo más importante. Ese es un término que manejamos y tratamos de involucrar en nuestra vida diaria. Así también lo tenemos que involucrar en el desarrollo de software. Las pruebas son técnicas de comprobación dinámica que siempre implican la ejecución del programa y que permiten evaluar la calidad de un producto, mejorarlo identificando defectos y problemas que puede tener. Esto siempre relacionado a la parte del desarrollo de software. Limitaciones teóricas y prácticas de las pruebas. Probar programas sirve para demostrar la presencia de errores, pero nunca para demostrar su ausencia. Eso es bien importante. En el mundo real no es posible hacer pruebas completas. Se considera que existen infinitos casos de prueba y hay que buscar un equilibrio, recursos y tiempo limitado. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros debemos de saber qué pruebas vamos a implementar en el desarrollo. Hay una infinidad de casos para implementar. Se considera que existen infinitos casos de prueba y hay que buscar un equilibrio, recursos y tiempo limitado. Es de tomar en cuenta lo que tenemos para poder desarrollar esas pruebas. Muchas veces, si yo estoy desarrollando software como freelance, yo voy a utilizar mayormente pruebas manuales en todo el desarrollo del software. Selección de los valores de entrada. Ese es otro elemento importante, saber qué elementos yo voy a validar. Selección de un conjunto finito de casos de prueba. El criterio de selección depende de la técnica de pruebas. No siempre son suficientes, ya que un sistema complejo podría reaccionar de distinta manera ante una misma entrada dependiendo de su estado. Eso es según el tipo de prueba que yo implemente. Comparación de la salida obtenida con la esperada. Decidir si los resultados observados son aceptables o no. Eso tiene que ver mucho con la parte de pruebas de aceptación. Es decir, esto es lo que yo esperaba, sí o no. Lo acepto o lo refuto. Lo acepto o lo denego. ¿Sí? Yo tengo la facilidad para poder denegar esa opción. Agente humano decide cuando un programa en una prueba dada emitiendo un veredicto de correcto o fallo. Es decir, la persona encargada de decidir si el resultado es correcto o es incorrecto. Pruebas manuales. Un testing manual o prueba manual es un tipo de prueba de software donde los probadores ejecutan manualmente los casos de prueba sin usar ninguna herramienta de automatización. Entiéndase por probadores los testers. La prueba manual es la más primitiva de todos los tipos de prueba y ayuda a encontrar errores en el sistema de software. Cualquier aplicación nueva debe probarse manualmente antes que ésta pueda automatizarse. La prueba manual requiere más esfuerzo, pero es necesaria para verificar la viabilidad de la automatización. El primer paso antes de empezar a probar software son las pruebas manuales. Eso grábeselo. Y es por eso que esta semana seguimos con pruebas manuales, porque la mayoría de pruebas automatizadas ya tienen ciertos requisitos, ¿sí?, para poder implementarse. En este caso, como estamos iniciando la parte de Java, las pruebas manuales son las que vamos a ejecutar esta semana. La otra semana vamos a empezar a verificar la parte de pruebas automatizadas. El objetivo de un probador de software o un tester es verificar el diseño,
la funcionalidad y el rendimiento de la interfaz de usuario de un sitio web o una aplicación de escritorio, haciendo clic en varios elementos, pero también es intentar corromperlo, es decir, dónde va a fallar esa interfaz gráfica, dónde va a fallar ese software, encontrar vulnerabilidades. Objetivos del testing manual. Primero, garantizar que la aplicación esté libre de errores y que funcione de conformidad con los requisitos funcionales especificados. Número 2. Asegurar que los defectos informados sean reparados por los desarrolladores y que los testers hayan realizado una nueva prueba en los defectos corregidos. Es decir, encontré una falla, se la remito a un programador, si en este caso yo estoy haciendo el papel de tester, posteriormente él corrige, me devuelve esa corrección y yo la verifico para darle validez o para rechazarlo. Finalmente, verificar la calidad del sistema y la entrega de un producto libre de errores al cliente. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente tiene que recibir ese software con el mínimo número de errores, por lo menos haber pasado por un programador con pruebas unitarias, haber pasado por un tester y por último, pues el cliente es el que va a dar el OK si ese software está libre de errores. Tipos de pruebas. Vamos a conocer los diferentes tipos de pruebas que existen. Muchos de ellos posiblemente ya las implementé en el desarrollo, pero no sabía que así se llamaban. Entonces, en este apartado es que vamos a conocer los diferentes tipos de pruebas que yo puedo implementar en el desarrollo del software. Pruebas de caja negra. Las pruebas de caja negra significa que el tester no tiene ningún conocimiento sobre la estructura de codificación interna de la aplicación o el sitio web. Es decir, el tester no sabe cómo está desarrollado el software. Él simplemente se lo dieron ya funcional y él va a tratar de encontrar errores. Esa es una prueba de caja negra. El tester desconoce cómo se desarrolló esa aplicación y simplemente él va a verificar el comportamiento funcional y no funcional de esa aplicación. Pruebas de caja blanca. Las pruebas de caja blanca, contrario a las pruebas de caja negra, el tester sí conoce cómo se ha desarrollado esa aplicación. El tester posiblemente estuvo trabajando con el programador y este conoce las diferentes técnicas, los diferentes elementos que se implementaron para desarrollar ese software. Entonces, en este caso, los desarrolladores lo usan para realizar pruebas unitarias. Pruebas de caja blanca ya lo voy relacionando con pruebas unitarias. Pruebas de caja gris, pues es la mezcla de las pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca. Identifica los errores y defectos debido a la estructura o al uso incorrecto de la aplicación. Entonces, esta es una mezcla de las dos pruebas anteriores. Pruebas de sistema. Las pruebas de sistema es el tipo de prueba para verificar un producto de software completo y totalmente integrado. Estas pruebas del sistema garantizan las pruebas funcionales y no funcionales y los requisitos del usuario al final. Las pruebas funcionales son aquellas en las que se verifica mediante requisitos si el sistema cumple con lo que se pidió. Y las pruebas no funcionales, esas tienen que ver con aquello externo al desarrollo del sistema. Son diferentes pruebas que no tienen que ver directamente con la funcionalidad del software que se desarrolló. Eso lo vamos a ver más adelante. Pruebas de integración. Las pruebas de integración se realizan después de completar las pruebas unitarias. Esta se hace en interfaces entre diferentes módulos o componentes, las cuales se combinan o integran. El propósito principal es la integración, verificar pruebas funcionales y no funcionales entre los módulos que están integrados. Simple, pruebas de integración. Yo desarrollé un módulo, otra persona desarrolló un módulo, cada programador hizo las pruebas unitarias respectivas y ahorita estamos uniendo. Al momento de unir, estamos verificando que no vaya a surgir ningún problema. Y si no surge ningún problema es porque se han hecho las pruebas de integración. Test de aceptación. Las pruebas de aceptación es la prueba que realizan los usuarios antes de poder aceptar el producto del software. Test de aceptación, yo como desarrollador verifico el producto que desarrolló otro compañero del equipo, saco los diferentes errores, diferentes fallas, pero si encuentro errores, se le devuelve al programador indicando cuáles fueron los problemas encontrados.
Test de aceptación es la fase final de la prueba antes de trasladar el producto de software al mercado o a producción. Un resumen ahí de las pruebas funcionales y no funcionales en cuanto a conceptos. Pruebas funcionales se definen teniendo como fuente los requisitos del sistema. Estas pruebas validan y verifican que el producto cumple con lo especificado y hace lo que debe de hacer y cómo lo tiene que hacer, dando también una idea del grado de calidad del software. Las pruebas no funcionales se centran en aspectos muy importantes del comportamiento del producto, pero que no están relacionados con las funciones que realiza el sistema. Entre pruebas no funcionales yo les podría mencionar pruebas de estrés. En las pruebas funcionales quizás entrarían las pruebas unitarias, donde yo voy a verificar que el software haga lo que yo quiero, con base a los requisitos especificados por el cliente. ¿Cómo hacer testing de software manual? Esto es bien importante y se lo menciono, y es lo que usted tiene que hacer cuando no tiene herramientas automatizadas para desarrollar pruebas. Muchos que somos freelance tratamos de aplicar testeo manual y lo hacemos en todo el proceso de desarrollo. Si yo estoy implementando Scrum, si yo estoy implementando Kanban o XP, yo implemento el Agile Testing, y con el Agile Testing yo hago testing manual. ¿Por qué? Porque posiblemente no tenga las herramientas automatizadas que tienen las empresas grandes. Entonces yo, como un buen freelance, yo implemento el testeo manual. Ahora, estos son los pasos esenciales de pruebas de software que todo ingeniero técnico desarrollador de software debe realizar antes de mostrar o entregar su trabajo. Pruebas de funcionalidad básica. ¿Qué implica eso? A. Verificar validaciones, verificar procesos, diseños de pantallas bien hechos, base de datos que no permita redundancia de datos, es decir, que haya pasado por un proceso de normalización, de un diseño lógico y por último de la codificación de la base de datos, y que sea una base de datos pues que no me permita redundancia de datos. Revisión del código. Si tu metodología de codificación requiere una revisión por pares, realiza este paso antes de entregar el código para las pruebas. Eso dependiendo de la metodología ágil que se haya implementado. Yo posiblemente mi aplicación se la dé a revisar a otro programador para que él me dé el OK. Entonces esa podría ser una revisión del código de forma externa. Análisis de código estático. Implementación de estándares de programación. Es decir, verificar que se hayan cumplido los estándares de programación según el lenguaje que yo estoy utilizando. Herramientas de análisis de código. Puedo utilizar cualquier otra herramienta de análisis de código estático. Pruebas unitarias. Los desarrolladores escribirán pruebas unitarias para asegurarse de que la unidad, ya sea un método, clase o componente, funcione como se espera, y realizará pruebas en un rango de entradas válidas e inválidas. Pruebas unitarias no tiene que ver únicamente con colocar un punto y coma. Yo puedo hacer pruebas unitarias a aquellos métodos, aquellas clases, aquellas funciones que yo creería que me pueden dar cierto error. Entonces ahí aplico pruebas unitarias. Pruebas de rendimiento para un solo usuario. Acuérdense que como yo estoy desarrollando de forma local, yo voy a hacer las pruebas de rendimiento según mi equipo, porque no tengo herramientas. Acuérdense que ahorita estamos trabajando y estamos explicando lo que debe de hacer un freelance, un programador, cuando no tiene herramientas automatizadas para hacer pruebas. Estos serían como los diferentes pasos o fases, como lo quiera ver, para implementar pruebas manuales. Seguimos con las pruebas unitarias manuales. Las pruebas unitarias o unit testing son una forma de comprobar que un fragmento de código funciona correctamente. Es un procedimiento más de los que se lleva a cabo dentro de una metodología ágil de trabajo. Las pruebas unitarias consisten en aislar una parte del código y comprobar que funciona a la perfección. Son pequeños tests que validan el comportamiento de un objeto y la lógica. El unit testing suele realizarse durante la fase de desarrollo de aplicaciones. Normalmente la llevan a cabo los desarrolladores, aunque en la práctica también pueden realizarla los responsables de QA. Es decir, las pruebas unitarias manuales casi que siempre las llevan los desarrolladores, pero también
el tester como tal puede implementarlas. No lo vamos a descartar. Motivos para realizar un test unitario. Las pruebas unitarias demuestran que la lógica del código está en buen estado y que funcionará en todos los casos. Número 2. Aumentan la legibilidad del código y ayudan a los desarrolladores a entender el código base, lo que facilita hacer cambios más rápidamente. Aumenta la legibilidad de código y ayuda a los desarrolladores a entender el código base, lo que facilita hacer cambios más rápidamente. Los test unitarios bien realizados sirven como documentación del proyecto. Importante. Se realizan en pocos milisegundos, por lo que podrás realizar cientos de ellas en muy pocos tiempos. Esto casi siempre cuando estamos utilizando una herramienta automatizada. Las unit testing permiten al desarrollador refactorizar el código más adelante y tener la garantía de que el módulo sigue funcionando correctamente. Refactorizar no es más que optimizar mi código. Eso es el símil entre esos dos términos. La calidad final del código mejorará, ya que al estar realizando pruebas de manera continua, al finalizar el código será limpio y de calidad. Como las pruebas unitarias dividen el código en pequeños fragmentos, es posible probar distintas partes del proyecto sin tener que esperar a que otras estén completadas. Es decir, cada quien puede desarrollar sus propias pruebas unitarias. Si hay un equipo de 4 desarrolladores, cada uno realizará sus pruebas unitarias. Uno de los mitos de las pruebas unitarias es pensar que se va a escribir el código 2 veces. Eso es falso, totalmente falso, ya que las nuevas herramientas automatizadas me permiten generar esos bloques de código y hacer las pruebas respectivas, aunque cuando se hace de forma manual sí debo de hacerlo en el momento para ir probando los resultados que me genera cada clase, método o función. Las pruebas siempre se deben ir escribiendo a medida que se desarrolla el software. A medida que desarrollamos, vamos probando nuestro código, lo que nos permite asegurar que el módulo queda terminado correctamente y libre de incidencias. Test unitarios. El proceso de los test unitarios puede realizarse de manera manual, aunque lo más común es automatizar el procedimiento a través de herramientas. Hay muchas opciones disponibles que varían en función del lenguaje de programación que se está utilizando. Veamos esto. Herramientas para realizar test unitarios. Tenemos XUnit, que se trata de una herramienta de pruebas unitarias para lenguajes de programación relacionados a .NET. JUnit es un conjunto de bibliotecas para realizar pruebas unitarias en aplicaciones Java. Esa es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para hacer pruebas unitarias. NUnit, inicialmente portado desde JUnit, en Unit 3 se ha reescrito por completo para dotarlo de nuevas características y soporte para una amplia gama de lenguajes .NET. Y por último, PHP Unit, entorno de pruebas unitarias en el lenguaje de programación PHP. Nosotros nos vamos a basar en JUnit, PHP Unit para la parte de PHP. Test Drive Development o desarrollo guiado por pruebas. Implica desarrollar las pruebas unitarias a las que se va a someter el software antes de escribirlo. De esta manera, el desarrollo se realiza atendiendo a los requisitos que se han establecido en las pruebas que deberá pasar. El objetivo es conseguir un código limpio que funcione. Con esta metodología se escoge un requisito de la lista y se plantea una prueba que se ejecuta para comprobar que falla. En este caso es bien importante el desarrollo guiado por pruebas porque yo voy verificando cada historia de usuario y realizo las pruebas respectivas. Y si verifico que pasan todas las pruebas, aprueba todo el checklist, entonces yo voy descartando posibles fallos que hayan en esa historia de usuario. A eso se refiere el desarrollo guiado por pruebas. Buenas prácticas para los test unitarios. Esto es bien importante. Pruebas unitarias independientes.
Si se produce cualquier tipo de mejora o cambio en los requerimientos, las pruebas unitarias no deberían verse afectadas. Prueba solo un código a la vez, es decir, ir probando parte por parte de mi código, de mi módulo. Sigue un esquema claro, es decir, tener una guía de cómo voy a ir desarrollando, ejecutando mis pruebas. Cualquier cambio necesita pasar por un test. Si yo corrijo o hago algún cambio en mis desarrollos, tengo que volver a testear. Corrige los bugs identificados durante las pruebas antes de continuar. Es decir, si yo encuentro un error, lo voy a ir corrigiendo en el momento y no lo voy a dejar al final y voy a seguir avanzando en mis desarrollos. Acostúmbrate a realizar pruebas regularmente mientras programas. Eso es muy importante. Ir desarrollando pruebas. Por cada módulo que yo vaya haciendo, ir ejecutando esas pruebas a modo de ir teniendo un software libre de errores. En este caso les dejo la bibliografía que nosotros podemos utilizar y hasta acá llegaría la parte de pruebas manuales.